Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a la Comisión de Oceanografía Intergubernamental, al Ministerio de Ambiente, a la ministra y a su equipo, a la Autoridad de Recursos Acuáticos, a todo su equipo y, por supuesto, a todos los expositores y participantes. Para mí es un honor por partir este panel, este módulo en este momento. La anterior, por favor. Y justamente dando inicio a lo que se viene. En esa figura, para mí está en realidad todo lo que quiero exponer hoy día. Desde una mirada macro del planeta, donde tenemos estos grandes masas de agua, pero de un fragmento muy pequeñito que es Panamá, pero en una parte, lo han dicho mucho, aquí lo reiteramos, en su posición que tiene estratégica, geográfica, y lo que implica, por lo tanto, su condición natural y su ambiente y sobre todo su entorno marítimo. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces. Y en el contexto, quiero partir, no olvidando el contexto del planeta, ¿no es cierto?, y las esferas que estudiamos, y por lo tanto, decir que la Tierra es algo dinámico que permanentemente está en estudio, es un reto para la investigación, por lo tanto, la investigación es un factor importante ayer, hoy y a futuro, donde evaluamos cambios lentos, y por supuesto, donde el cambio climático es un factor también hoy día sumamente relevante. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, por lo tanto, hoy día sigue siendo la Tierra nuestro lugar donde habitamos. Todo lo que hacemos, producimos, caminamos, nos movemos, todo lo que de alguna forma está relacionado con el ser humano viene de la Tierra. Digamos, no hay otro planeta donde vayamos a buscar las cosas. Y ese, por supuesto, interacción de nosotros como ser humano, obviamente tiene un impacto. Definitivamente nada es gratis. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, eso nos hace tener y tomar decisiones. La Tierra es una enorme red de múltiples conexiones, igual que nosotros cuando tenemos una pequeña alza de temperatura, o en el caso de la Tierra, cualquier cosa pequeña, digamos, inmediatamente nos puede afectar enormemente. Hoy día estamos hablando de el aumento del nivel del mar en algunos centímetros. Bueno, cualquiera de esas cosas sabemos lo importante que es respecto a los cambios que pueden tener en el contexto global. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, por lo tanto, rescato ya lo importante de la investigación marina. Ya el siglo pasado, conocido por muchos, Jacques Cousteau dedicó prácticamente su vida, sobre todo su último tiempo, a estudiar el mar. Él no alcanzó a ser parte de este siglo. Él falleció a fines del año 1997, pero él ya nos decía, si no estamos dispuestos a cambiar, desapareceremos de la faz de la Tierra y nos reemplazarán los insectos. También decía, probablemente se ha hecho más daño a la Tierra en el siglo XX que en toda la historia anterior de la humanidad. Bueno, estamos en el siglo XXI y aún seguimos siendo testigos de aquello. La siguiente, por favor. En ese contexto, por lo tanto, claro que cobra importancia el mar y digamos, el estudio y el énfasis que se le está haciendo en el último año. Ya muchos han dicho, ya no es nuevo decir que el Producto Marino Bruto anual equivalente al PIB de un país haría que el océano sea la séptima economía más grande del mundo. Vemos que el mar nos apoya o es un contexto importante para nosotros dentro de nuestra vida, regulación climática, influye fuertemente en el transporte, respecto a los datos económicos, cómo eso interviene, nos da recreación, nos provee alimentos, nos provee medicina. Y su impacto económico de alguna forma está relacionado con los beneficios directos, cerca de 7 billones de dólares, desde el punto de vista del comercio y el transporte, un poco más de 5 billones de dólares, y desde el punto de vista de todos los bienes adyacentes estamos hablando cerca de 12 billones de dólares. La siguiente, por favor. Por lo tanto, en ese contexto, estamos hablando de economía azul. Economía azul, donde tenemos que tener una visión económica del océano que pretenda dar sostenibilidad en un equilibrio, donde vemos que todo lo que se ha hecho hasta hoy día respecto a poder hablar de sostenibilidad, ¿no es cierto?, los recursos naturales para una generación de valor, que era el concepto de economía verde, de alguna forma no nos está dando respuesta aún del todo, y aquí, por lo tanto, le damos un paso más para hablar de economía azul, que en definitiva se refiere al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos costeros como estrategia de desarrollo social, económico y ambiental. La siguiente, por favor. También coloco en énfasis lo que significan los intereses marítimos. Las naciones, ¿no es cierto?, que se han volcado al mar como proyección de desarrollo como país, obviamente hoy día están en una posición muy privilegiada respecto a otros. Y por lo tanto, el tema marítimo es un tema estratégico desde el punto de vista geopolítico. Actividades de transporte marítimo, actividad portuaria, pesquera, industrias de la economía, etcétera, son de alguna forma elementos que contribuyen a la grandeza de un país. Los intereses marítimos. A la siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando hablamos de intereses marítimos hay que entenderlo como todas estas actividades que desarrolla un país para aprovechamiento del océano, sus costas y sus aguas jurisdiccionales.
los recursos naturales o artificiales que en ella existen y, por supuesto, en el subsuelo marino. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, Panamá hoy día vemos que tiene una posición estratégica. Pero aquí me voy deteniendo un poquito porque los intereses marítimos, hablamos, por ejemplo, puertos, canales y terminales. El canal de Panamá es un gran interés marítimo en el caso de Panamá. Sabemos lo que representa, pero hay muchos otros más que están ahí en amarillo. Yacimiento, explotación, mineros, hidroeléctricas, flotas pesqueras. Hay países, China, por ejemplo, y otros que tienen grandes flotas pesqueras que navegan por el mundo. La industria naval, vemos acá el astillero, digamos, que necesita una pronta recuperación, la infraestructura de investigación científica, aspectos de deporte, plataformas petroleras, costa afuera, infraestructura y centros acuícolas, patrimonio cultural subacuático, entre otros, son muchos de los intereses, de los componentes de estos intereses marítimos. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, la siguiente, es importante entonces identificar el territorio marítimo de Panamá. Sin duda que vemos esta fotografía que a mí me gusta mucho, nuevamente el país chiquitito que se ve en el contexto mundial, pero si nos vamos entrando, lo importante que es el canal de Panamá, pero veamos un poquito más macro también esta figura, donde prácticamente el territorio marítimo de Panamá representa 5 veces lo que es su territorio terrestre. Y aquí ya vamos entrando en materia respecto a cómo podemos ir, la siguiente por favor, cómo podemos ir conociendo este mar territorial. No solamente el mar adyacente que está en las aguas interiores, sino que tenemos que ser capaces de conocer este mar en todo su esplendor, no solamente en el área superficial, sino que en un plano tridimensional con todas sus características, tanto que hay en el cuerpo de agua, pero también bajo el subsuelo marino. Aquí ya aparece, por lo tanto, y cobra importancia el PEN, ¿no es cierto?, la planificación espacial marina. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, por lo tanto, lo decían por ahí dos expositores, no es fácil poder determinar una planificación espacial marina de un punto de vista propio como país nacional, si también ahora hay que conjugarlo, y por ahí están las apuestas también de conjugarlo en un contexto internacional, de ponerse de acuerdo los países, las naciones respecto a esos intereses marítimos que hay en cuanto a sus límites marítimos que ya están establecidos. Si ustedes se fijan, ya el tema de limitación marítima es complejo, y por lo tanto este escenario, poder establecer una planificación espacial marina también tiene sus implicancias que hay que superarlas solamente trabajando en equipo, no solamente adentro de los países, sino que también hacia afuera. La siguiente, por favor. Por lo tanto, si podemos dar una mirada de un estado actual de la economía azul de Panamá, yo permito poner esta figura primero diciendo que ya en el año 60 grandes líderes, ¿no es cierto?, del mundo nos decían que nuestro futuro depende de nuestra agua, de nuestros bosques, de nuestros minerales. Y hemos visto que del año 60 hasta hoy día la población del mundo se ha doblado, los fertilizantes se han triplicado, la necesidad de energía se ha triplicado, en fin, varios datos que hoy día tenemos un mundo frágil. Resultado de este crecimiento e impacto de forma inevitable podría suponer un incremento del impacto humano en nuestro ambiente global. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, claro que sí, porque el tratamiento de nuestro planeta desde el punto de vista de sostenibilidad y sustentabilidad como una economía verde que ha tenido tanto tiempo desarrollándose, vemos que no está dando resultados. Vemos que a pesar de eso no estamos dando respuestas satisfactorias y por lo tanto vemos que nuestro planeta sigue, ¿no es cierto?, pidiéndonos ayuda para que seamos capaces de poder dar respuesta a eso y por lo tanto hoy día la economía azul, claro que tiene relevancia y tiene importancia. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, Panamá, como todos los países del mundo, y sobre todo los que son limítrofes costeros, tienen estos problemas de acidificación de los océanos, crisis de agua y altas temperaturas, aumentos de nivel del mar. Somos parte de eso, y por lo tanto, y por eso que hoy día tiene mucho sentido lo que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que la Nación Unida haya declarado la década de la década de la ciencia del océano 2021-2030. Pero recalco este punto no es para que nos pongamos a hablar, ¿no es cierto?, de discutirse de esto, sino que lo que se plantea, y esto es lo relevante, que en esta década tenemos que ser capaces de llegar a soluciones ya definitivas, concretas y con acciones claras respecto a lo que vamos a hacer. Y en ese plano, la siguiente, por favor, Panamá no puede ser un espectador, no puede ser un espectador más, tiene que ser un actor relevante, ¿no es cierto?, sobre todo por lo que estamos indicando, la importancia que tiene el océano por su característica de ser un país oceánico, por casi quintuplicar, ¿no es cierto?, su superficie marítima respecto a su superficie terrestre y por lo tanto por las consideraciones que tiene, no solamente aquí en la región, sino que dentro del planeta. La siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto nosotros podemos analizar lo que estamos viendo acá, que la autoridad marítima puede tener ciertas
atribuciones principalmente orientadas al tema, ¿no es cierto?, del mantenimiento de naves, ¿no es cierto?, la navegación, etcétera. El Ministerio de Ambiente tiene otras funciones, digamos, que aquí varias han dicho, digamos, o la ARAP tiene otras funciones, pero si vemos lo que está a la derecha y hacemos un catastro de lo que son los intereses marítimos, vemos que en realidad todos ellos o muchos están relacionados no solamente con una institución, digamos, sino que están interrelacionados. Algo tiene que ver la Autoridad Marítima, otro tiene que ver el Ministerio de Ambiente, otro también la ARAP, y entre ellos confluye. Y no solamente esos organismos que están ahí del Estado, sino que otros, por ejemplo, la dirección, el Ministerio de Turismo, de Energía, la Autoridad del Canal de Panamá, donde vamos a escuchar a un expositor de este tema, y otros. O sea, tiene que haber una sinergia, ¿no es cierto?, entre las instituciones del Estado. Aquí hay un punto importante que es la gobernanza, y cómo, por lo tanto, las instituciones logran no solamente cumplir su tarea, digamos, bajo su normativa, sino que cómo entre ellas se interrelacionan para dar respuesta a esto de lo que se nos está pidiendo de la década de los océanos 2021-2030. La siguiente, por favor. Y no dejo de lado algo que no podemos desechar, digamos, que es muy importante recordar que Panamá está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta respecto a la sismicidad y también la zona tsunamigénica, y por lo tanto todo lo que se realice respecto a planificación espacial marina no puede quedar exento en ningún motivo y en ningún caso de lo que se haga, y también iniciativas que lidera, por supuesto, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental respecto al aspecto tsunami. Ya acá se han hecho proyectos interesantes, proyecto de PECOS 1, a mí me tocó ser consultor en ese proyecto para Panamá, pero tenemos que también considerar estos aspectos dentro de cualquier planificación. La siguiente, por favor. Y por eso, en ese contexto y hablando del Estado, indudablemente aquí un expositor anterior ya nos hablaba un poco de la política, pero la política, una política nacional oceánica es fundamental para un país. Pongo algunos ejemplos, la política nacional oceánica de Chile, porque ya se ha realizado y ya tiene algunas modificaciones en sus versiones. La siguiente, por favor. ¿Y por qué nombro las políticas nacionales oceánicas? Aquí está el caso de Colombia, porque este proceso en algunos países ya está hecho hace bastante tiempo. Esto es una trayectoria larga. Muy bien nos exponía ahí el expositor respecto a la política nacional oceánica que se pretende para Panamá. La siguiente, por favor. Pero este es un proceso largo. Lo que se va a obtener de esta política de oceánica de Panamá es justamente el papel, el documento, obviamente de un trabajo sumamente serio y profesional, pero vamos a poner el papel. Y otra cosa es esto llevarlo a la práctica. ¿Cómo vamos a materializar y operativizar? La siguiente, por favor. Vamos a materializar y operativizar. La siguiente, por favor. El que logremos tener una visión nacional, ¿no es cierto?, una visión nacional marítima, con objetivos nacionales marítimos, que en parte se pretende, ¿no es cierto?, que una política nacional lo diga, lo plantee, pero a eso ahora hay que aterrizarlo. Vamos a tener un proceso que aquí nos han dicho que va a estar tentativamente terminado el próximo año, pero ahora viene un proceso de esto materializarlo, porque esto hay que presupuestarlo. Muy bien, alguien hace una pregunta desde el punto de vista económico, hay que presupuestarlo, hay que llevarlo a discusión, hay que incluirlo dentro de los presupuestos ¿no es cierto?, los márgenes presupuestarios de los ministerios o de los diferentes organismos, hay que llevarlo al Congreso o a la Asamblea, ¿no es cierto?, para debatir. Por lo tanto, es un proceso que todavía tenemos que seguir transitando, pero sigo colocando el énfasis, la siguiente, por favor, en un contexto donde Panamá tiene que actuar rápido, porque no solamente debemos ser, digamos, observadores, hay que ser actores principales en este proceso de la década de los océanos, donde se debe dar respuesta a nivel general, gran tarea que, ¿no es cierto?, nos está invitando la Comisión Oceanográfica, pero también a nivel de países, de cómo nosotros enfrentamos estos retos. Por lo tanto, dentro de esos planteamientos, y aquí viene una primera recomendación, es tomar ejemplos. Yo solamente coloco ejemplos, no para seguir algunos en particular, sino que son interesantes. Y establecer un gran plano oceanográfico nacional. ¿Por qué yo hablo de un plano oceanográfico, como por ejemplo el ejemplo de Chile que pongo en este caso, que hay muchos otros más? Porque obviamente eso hay que aterrizarlo para que exista un trabajo de equipo, ¿no es cierto?, que lo integren diferentes organismos del Estado, pero liderado por uno de ellos, que puede ser el Ministerio de Ambiente, podría ser ARAP, es un tema de ponerse de acuerdo, pero de alguna forma establezca una ruta, una hoja de acción respecto a las líneas de investigación que se van a desarrollar, pero que de alguna forma logren, ¿no es cierto?, sacar del día a día, ¿no es cierto?, del tema administrativo, que todos sabemos que es complejo, de las instituciones del Estado, que deben cumplir una serie de procesos administrativos complejos,
que al final le restan la posibilidad y la energía para poder trabajar en esto que estamos viendo que es de necesidad de urgencia. La siguiente, por favor. Y obviamente porque tenemos que adentrarnos en aspectos de la investigación. Aquí, y viendo las siguientes posiciones, se nos va a hablar de investigación muy interesante, pero tenemos que ser capaces de poder unificar la investigación, concentrarla, de manera que las investigaciones no sean en departamentos estancos y se quede solamente aquel organismo que hizo la investigación. La investigación tiene que ser capaz de fluir hacia arriba, de manera que finalmente llegue en forma integrada, ¿no es cierto?, a los tomadores de decisión, que finalmente logren establecer políticas concretas respecto a la mejor sostenibilidad y sustentabilidad del país en estos aspectos. La siguiente, por favor. Ejemplos hay muchos. Aquí pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, de Panamá respecto al tema de tiburones. Este es uno de muchos ejemplos. Y más allá de conocer las especies y gran trabajo que hace la Autoridad de Recursos Acuáticos, es poder ver, por ejemplo, en los que nos indican especialistas, respecto a que la estimación del valor turístico promedio que tiene un tiburón durante toda, ¿no es cierto?, su vida, cercano a 5,4 millones de dólares. O sea, si además es un recurso, lo cuidamos, lo protegemos, y además, ¿no es cierto?, lo administramos adecuadamente, hace que se beneficie, digamos, el país, se beneficie la población, se beneficie el sector, ¿no es cierto?, o el gremio correspondiente, y contribuimos, ¿no es cierto?, a esto de lo que aquí nos estamos refiriendo a la economía azul. La siguiente, por favor. Indudablemente, y yo aquí también pongo un desafío grande para Panamá, si queremos, ¿no es cierto?, entrar en las ligas grandes, digamos, el poder contar con un buque de investigación. Si bien es cierto, puede no ser propio, puede ser a través de alianzas con otros países, pero definitivamente tenemos que ser capaces de ir a explorar el territorio marítimo de Panamá, más allá de, ¿no es cierto?, de las primeras 12 millas o las primeras 24 millas. Tenemos que ser capaces de conocer nuestro mar, nuestro fondo marino, para poder tener ideas claras, concretas de lo que existe ahí, y por lo tanto para que nuestra PEM, nuestra planificación espacial marina, realmente sea contribuyente a los desafíos que tiene Panamá en los próximos 10 y 20 años. La siguiente, por favor. Tiene capacidad de producir dotaciones. Panamá tiene universidades y centros que preparan marinos de primer nivel. Por lo tanto, tenemos la capacidad de dotar a esos buques con gente. Ahora tenemos que ser capaces de dotarlos con programas de investigación y con científicos. Y aquí se estaba hablando el tema de data. La anterior, por favor, el tema de data. Tenemos que incorporarnos estratégica y astutamente, porque este siempre es un tema complejo de ser parte de la data que se maneja a nivel, ¿no es cierto?, marino costero, oceanográfico, como lo queríamos ver, y ser parte y además administrarlo, tener los propios fuentes de datos propios de Panamá, y además administrarlo y hacerlo público. Pongo el ejemplo del POME. Ustedes se pueden meter en una aplicación que está abierta, que es un centro de datos, ¿no es cierto?, que es de la Universidad Católica del Paraíso, que es un centro de datos que tiene información abierta, ¿no es cierto?, proporcionada para todos aquellos que quieran tener información oceanográfica recopilada para sus usos propios y fines propios. La siguiente, por favor. De manera de poder establecer y hacer investigación importante. Panamá no tiene un levantamiento batimétrico continuo. Si bien es cierto, tiene levantamientos batimétricos específicos que han hecho empresas privadas, el Canal de Panamá también en ciertas zonas, aún no tiene un levantamiento batimétrico continuo. El Instituto Tommy Guardia aún no tiene la capacidad, aunque tiene la normativa que lo avala, no tiene la capacidad, yo sé que está trabajando en eso, para poder tener una capacidad mayor de hidrografía y cartografía náutica. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, y con esto ya voy terminando también, debemos ser capaces como país de establecer ya líneas de investigación mucho más claras y concretas. Si bien es cierto, hay algunas tenemos que aumentar, hay varias en el ámbito de la biología, hay en el ámbito de la química, ¿no es cierto?, a través de los recursos pesqueros, el recurso pelágico, en fin, pero tenemos que entrar a todas las áreas de investigación, biológica, química, física y geológica desde el punto de vista de la oceanografía. Tenemos que abarcar todos esos ámbitos, y por lo tanto la siguiente, por favor, ya es sumamente urgente. Y antes que pase la anterior, y dentro de eso, definitivamente trabajar en la reactivación de la Comisión Hidrográfica y Oceanográfica de la República. Hay unas normativas que están ahí,
que existen, al menos la información que yo manejo hasta ahora, que eso todavía no se ha reactivado del todo. Es una posibilidad, es una interesante ecuación que se puede tomar en cuenta respecto a poder trabajar ya de manera más de equipo, en conjunto entre las instituciones para poder abarcar este tipo de conocimiento de manera que la información se vaya agrupando de una sola forma y se vaya administrando de forma más concreta. La siguiente, por favor. Y, por lo tanto, definitivamente ya pasar a la formación de especialistas en Panamá, de alguna forma creando los programas académicos Ciencias del Mar y la Tierra, de alguna forma hoy día lo tienen algunas universidades, pero insisto, principalmente el área de la biología marina, ese tipo de cosas, pero la siguiente, por favor, tenemos que ser capaces ya de formar oceanógrafos, acuicultores e ingenieros civiles oceánicos, porque el país ya nos está diciendo, la Comisión Oceanográfica Interdocumental, la UNESCO nos están diciendo que viene una década importante donde tenemos que ser capaces de dar respuesta al mundo desde las diferentes esferas, y Panamá no puede quedarse en esto y tenemos que ser capaces de formar este tipo de especialistas. La siguiente, por favor. Y obviamente los diplomados que están asociados a eso, la siguiente por favor, y por lo tanto establecer una masa crítica. Había una expositora también que colocaba y se hacía el estudio, ¿no es cierto?, de la cantidad de especialistas de universidad y centro de investigación y profesionales que están dedicados a esto. Bueno, nosotros como país, como Panamá, aún nos queda un camino importante que hacer. Y de alguna forma entender, comprender que el territorio marítimo de Panamá es importante, digamos, como un activo que requiere la participación, el concurso y las competencias de una gran multiplicidad profesional. Debemos conocer sus potencialidades y también sus debilidades, trabajar sobre la integración de esas potencialidades y incentivar que la investigación y los estudios marinos y el desarrollo sostenible y sustentable de estos recursos van a estar orientados a lograr un desarrollo de una economía azul. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados esperados si tenemos esta visión de conjunto y logramos unirnos, digamos, un trabajo interesante? Por eso es que la política nacional oceánica que por ahí se está trabajando es clave en este desarrollo, es que a mediano plazo logremos como país el desarrollo y fomento de las ciencias del mar. Establezcamos proyectos de investigación marina de trascendencia nacional e internacional y nos integremos adecuadamente a los equipos de trabajo de la UNESCO en este proceso de la década del océano 2021-2030. Y a mediano y largo plazo, hacer un aporte y una contribución en la ciencia del mar y una consolidación marítima de Panamá y de una economía azul. La siguiente, por favor, y aquí es la última, entiendo, sí, con esta es la última, efectivamente para que Panamá sea un actor importante y relevante en este proceso que nos está invitando, ¿no es cierto?, a Naciones Unidas a ser parte del impulso de las ciencias oceánicas para dar respuesta a muchas de las cosas que hoy día necesita el planeta. Muchas gracias.